todos ustedes y también muy especial le damos la bienvenida a los hermanos que se comunican con nosotros a través de internet y que durante toda la semana van a estar viendo estas clases. Le damos la bienvenida y le deseamos una Santa Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. Los primeros cristianos que hablaban griego, era el primer idioma de la iglesia, se saludaban en tiempos de Pascua de esta forma. Uno decía Christos anestis y los otros contestaban alitos anestis, que quiere decir Cristo resucitó, y la gente contestaba de verdad resucitó. Ese fue el primer saludo de los cristianos, así que vamos a hacerlo. Acuérdense que es alitos anestis. Así que le digo, Christos anestis. Con ese ánimo, hermano, yo voy a hacer el que no lo oí y lo voy a hacer otra vez. Christos anestis. Está mejor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues, antes de comenzar nuestra clase, por supuesto que tengo que referirme a la muerte de madre Angélica. Bendito sea Dios, qué hermoso que el Señor la llamó un día de resurrección a encontrarse con Él en su reino, sobre todo la madre que tanto amó a Cristo y tanto amó a su iglesia. Para los que no conocen mucho de la obra de Madre Angélica, yo sí les puedo decir que cuando Madre Angélica comenzó con EWTN, yo en ese momento que no pensaba ni remotamente trabajar en EWTN, en esos días yo pensaba que la iglesia americana estaba cerca de un cisma. Yo estaba seguro que la iglesia americana se iba a separar de Roma a finales de los años 80. Y yo creo que si alguien salvó la iglesia americana de un cisma fue la Madre Angélica y el canal católico de EWTN. La obra que hizo esa mujer es verdaderamente sensacional, más sabiendo de la forma que ella hizo esta obra. Era monja a grandes rasgos, y era una monja de clausura de las clarisas pobres en Ohio. Y ella, por un accidente que tuvo, le hizo un voto al Señor que iba a construir un monasterio. Y nada más y nada menos que se le ocurrió construir el monasterio en la zona peor para el catolicismo en Estados Unidos, en Alabama, que era una zona totalmente anticatólica. Tan es así que el Ku Klux Klan le quemó varias cruces frente al monasterio, porque el Ku Klux Klan solamente no perseguía a la comunidad negra, perseguía a los católicos y a los judíos, porque el Ku Klux Klan es una organización 100% protestante, y no la querían a ella. Y ella, pues, como toda la vida, como fue Madre Angélica, pues nada más y nada menos que en Birmingham fue donde escogió poner el monasterio. Y comenzó para comprar la tierra, así vendiendo gusanos para pescar. Ella tenía un cultivo de gusanos en un baño monasterio y las monjas le llamaron la atención porque todo el monasterio se llenó de gusanos. Y andaban las monjas aterrorizadas con el cultivo de gusanos de Madre Angélica, pero sí Madre Angélica comenzó y Madre Angélica compró el terreno en Birmingham, pero sin haber visto el terreno. Y cuando ella llegó a Birmingham, lo que vio fue un gran hueco. Lo que había comprado era un hueco, era un barranco, no era un terreno. Y ya, pues, ella y otra monja, Sor Rafael, estaban en un hotel, que fue cuando ella vio por primera vez lo que era una televisión. Ella nunca había visto una televisión. Y entre los cuentos que hace ella en la vida de su historia, que se recogió Raymond Arroyo, ella decía que todos los días iba a ver el hueco y se paraba a mirar el hueco y decir, ¿qué hago con esto? Y dice que un día se le paró un redneck americano y dice que dice que de vez en cuando esta gente que más canta tabaco escupía en el hueco. Y dice que ella se pensó, a ver si con escupida me va a llenar el hueco. Y dice que el redneck le dijo, grande hueco, ¿eh? Y ella le dijo, sí, muy, muy grande. Pero el asunto fue que el constructor le dijo a ella unos días antes que para llenar el hueco hacía falta una montaña. Y ella le dijo que si el Señor quería la obra, el Señor le iba a dar una montaña. Y el constructor la dio a ella por loca. Y este redneck que estaba ahí, que le dijo que era grande hueco, le dijo que él tenía una montaña atrás de su casa, que cuando llovía hacía que se le metiera la tierra en su casa, que si ella buscaba a quien le moviera la tierra, y le daba la montaña. Y ella llamó al constructor y le dijo, ¿usted sabe qué? Tengo la montaña. Y movieron la tierra y llenaron el hueco y comenzó la construcción del terreno. Y después resulta que el condado se llama Irondale. Iron, hierro.
está encima de una inmensa laja de piedra, y cuando llegaron el problema era que no podían, los taladros no podían romper para poner los cables, y ella con el bastón le señaló a la gente y picaron por ahí y abrieron el canal. O sea que todo ese convento se hizo a través de la intercesión del Señor, y siempre ella se quedó con la inquietud de la televisión. Cuando ella vio la televisión dijo que buen elemento para predicar la palabra de Dios, y ella se dedicaron a escribir folletos, y escribió un libro, y el libro se hizo bastante famoso, y le invitaron a hacer un programa en la televisión de Birmingham, siendo un lugar protestante. Le invitaron y ella pidió permiso para poder salir de la clausura, y ella iba al programa. Creo que era un programa muy cortito, que ella tenía unas cápsulas que ella tenía en el televisor, y pues un día se enteró que iban a poner la película esa que pasaron que se llamaba Corpus Christi, o algo de eso, que ponían a Cristo teniendo relaciones sexuales con Magdalena y con los apóstoles, una película que fue un asco en los 80, aquí en Miami la pasaron, y se hizo una manifestación y todo frente al cine. Ella le dijo al hombre de la televisión que si ponían la película ella no regresaba más al canal, y él le dijo, pues si tú no regresas al canal estás acabada. Y ella le dijo, yo voy a hacer mi cadena de televisión, y el hombre se rió en sus narices. Y para no ser larga la historia, se compró una cámara en $250, y ella y la madre Rafael en el garaje del convento comenzaron a hacer un programa que se veía 25 millas alrededor del convento. Y ella comenzaba, una vez la cámara se trabó y tuvo que salir a ayudar a la madre Rafael a arrancarse, y se quedó la pantalla vacía mientras ella, yo me imagino la madre Rafael atrás de la cámara y ella, y así ese programa creció, y hoy en día es el quinto network del mundo, junto con EWTN, con esos grandes networks. Comenzó con $250. La madre Rafael, que ella murió, contó que cuando la madre Angélica le pidió que la acompañara, ella decía que cuando la madre Angélica le pedía que la acompañara, ella temblaba, porque dice que nada más y nada menos fueron a comprar una parabólica esa gigantesca de satélite. Y cuando hizo todos los arreglos, cuando salió le dijo la madre Rafael, yo no sabía que usted tenía ese dinero. Le dijo, no, yo no lo tengo. Le dijo, por el dinero no te preocupes, que yo no tengo ni un centavo. Y en esos cuentos que ella hizo, y si mal no recuerdo, ella dice que un día sonó el teléfono, ella nunca cogió el teléfono en monasterio, pero todavía no era tan conocido, pero cogió el teléfono. Ya el programa tenía tiempo de estar andando, con lo que no a nivel mundial, y un señor le contó, le dio el testimonio que él se iba a suicidar, y pensando en suicidarse vio el programa de ella y decidió no suicidarse, y le dijo qué cosa ella necesitaba. Ella le dijo un plan de broma que necesitaba, yo no sé qué cantidad, $250,000, algo de eso, 1,000,000, qué sé yo. Le dijo una cantidad, pero se lo dijo en son de broma. Y él le dijo, ¿quiere que se lo deposite en el banco o lo mando un cheque? Y el hombre era un millonario, y así pudo comprar la parabólica. O sea, que ahí todo fue de milagro en milagro. Y a llegar, ser el quinto network mundial sin que nunca ahí se pida, ahí no ponen nunca jamás un comercial. Una vez, pues, no sé, se fue CNN, uno de los canales, esto fue a hacer hicieron un programa, y le preguntaron, cada vez que querían entrevistar a la madre Angélica, le decían que la madre estaba orando. Y uno de ellos le dijo, bueno, ¿quién dirige este monasterio? Y ella le dijo, el Señor. La madre ora y el Señor es quien lo dirige. Así que verdaderamente ha terminado siendo una obra mundial, y ahí se cumple lo que el ángel le dijo a María, que para Dios nada es imposible, solamente es pues proponérselo, y ella es la pionera en todo esto del network mundial católico. Y ella pues una vez dijo que ella no sabía ni siquiera controlar los colores de su televisor. Cuando los televisores se controlaban los colores, dice que ella ni se veía eso. Una monja de clausura dirigiendo el network más grande del mundo, que la iglesia no tiene otro igual de ese tamaño. O sea que eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, que muchas veces pues vemos que todos son limitaciones, que no podemos porque no tenemos esto, que no podemos porque no tenemos lo otro. Lo único que hay es lanzarse, el Señor hace el resto. Así que yo decía el otro día que si la madre hizo tanto por la iglesia estando en carne mortal, ¿cuánto podrá hacer ahora que está en el cielo? Y no tengan duda que esa es una
segura canonización en el futuro. A mí nunca se me olvida que cuando yo la conocí, que ella me encargó del programa de contestar las preguntas de apologética en el 96, que yo fui allá y al final del programa ella oró por mí, porque era una monja de clausura, pero era carismática, ella hablaba lengua y oraba y danzaba, era una mujer llena como Sor María de Jesús crucificado. Sí, yo nunca se me olvida que yo le dije a ella que yo siempre había querido conocer a Santa Teresa, pero que ella era lo más cercano a Santa Teresa que yo había conocido. Ella me dijo, te conformas con muy poco, hijo. Porque la verdad que ella tenía una chispa increíble. Nunca se me olvidó una vez que llamó a una persona y dijo que ella no iba a la iglesia porque estaba llena de hipócritas. Y ella le dijo, ay, hija, ven, una más que da. Esas eran las respuestas de la madre. Así que yo me imagino que estará en gloria en el cielo cuando el Señor la llamó, pues el día de la resurrección. Comenzamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Pero antes de comenzar, yo quería, referente a este tema, quería decirle que ahora que estuvimos en el viaje en Israel, los que estuvieron aquí con nosotros en el viaje en Israel, tuvimos la oportunidad que nos señalaron dónde estaba el palacio de Acab y Jezabel, que estamos hablando de ellos. Tuvimos la oportunidad que nos dijeran, mira, en ese lugar que está ahí estaba la viña de Nebot. O sea que todo lo que hemos leído, como yo le he dicho, está totalmente identificable. No estamos hablando de cuentos ni de cosas. Son cosas que tú vas allí y ves dónde están los lugares. Y para los que estamos estudiando el libro de Reyes, ver el lugar donde estaba el palacio de Jezabel y ver el lugar donde estaba la viña de Nebot y ver el manantial que Eliseo curó echándole el agua, la sal, es verdaderamente algo pues que dice, estamos en algo que existió. Esto no es un cuento de caminos como tantos cuentos de caminos que hay por ahí. El tema de este capítulo 3 y 4 que comenzamos gira alrededor de los milagros de Eliseo. En el primero de Reyes vimos que la figura central era Elías. En el segundo de Reyes la figura el sustituto de Elías va a ser el profeta Eliseo. Eso es lo que llamamos nosotros sucesión. Elías no deja la obra de él sin terminar. Elías le pide al Señor que dé parte de su espíritu a Eliseo. Y se destacan los siguientes eventos. El reino de Jorán, rey de Israel, recuérdense, en el norte. Moab se rebeló contra Israel y Josafat se unió con Jorán para hacer la guerra a Moab. Eso lo vimos en la clase anterior, pero como hace 3 semanas que estamos sin clase, es bueno pues repetirlo. Y dice en los primeros versículos, en Segunda de Reyes 3, libro segundo 3, versículo 1. Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues hizo desaparecer la estela de Baal que había erigido su padre. Siguió apegado, sin embargo, a los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer Israel sin retractarse de ellos. Mesá, rey de Moab, poseía ganado lanar y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. El rey Jorán salió aquel día de Samaria y pasó revista a todo Israel, al tiempo que enviaba a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Moab? Respondió: subiré. Yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y preguntó: ¿por qué camino hemos de subir? Respondió: por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron el recorrido de 7 días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que los seguían. El rey de Israel dijo: ay, Señor, ha convocado a estos 3 reyes nada más que para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé para consultar al Señor por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat,
el que vertía el agua sobre las manos de Elías. Dijo Josafat, por él llega la palabra del Señor. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom bajaron entonces donde él. Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Acude a los profetas de tu padre y a los de tu madre. Pero el rey de Israel respondió, no hables así, pues el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Eliseo le dijo entonces, vive el Señor Shabaot, a quien sirvo, que si no fuera por la consideración que Josafat, rey de Judá, me merece, no había de mirarte ni te prestaría atención. Tráigame ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo, así dice el Señor, excaven en este valle albercas y más albercas, pues así dice el Señor, no podrán ustedes vislumbrar viento ni lluvia, y sin embargo esta torrentera se colmará de agua y beberán ustedes, sus ejércitos y sus ganados. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vemos que aparece Jorán, que era hijo de ¿quién? ¿De quién es hijo Jorán? De Acab. ¿Y de quién más? De Jezabel, de Acab y Jezabel. Con esa parentela ya pueden imaginarse el resto. Y sucesor de su hermano, por cierto, comentaré en Israel que ahora apareció una judía que está haciendo un libro defendiendo a Jezabel. O sea que no solo en el occidente se dicen cosas raras, sino que también allí se dicen cosas muy extrañas, porque a estas alturas defender a Jezabel, y defendiendo a Jezabel y atacando, ¿ustedes saben a quién? A Elías. Así que ya esos ejemplares no solamente se dan por acá, por estos lares, los judíos también tienen los suyos. Pues tenemos que Jorán, que era sucesor de Ocosías, acuérdense, Acab y Jezabel le sucedió Ocosías y después le sucedió Jorán. Y nos dice la Biblia que Jorán no era como Acab, no había hecho tan grave pecado como Ahab o Acab, como le quieran decir, pero de todas formas violó el pacto que Dios había hecho con Israel, porque cometió los mismos pecados que Jeroboam, que implicaba la adoración al becerro de oro. Recuérdense que en Samaria pusieron los becerros de oro y un templo allá. Nosotros estuvimos en Samaria, cuando fuimos a Hebrón, estuvimos en Samaria y nos estuvieron hablando de los samaritanos. Quedan alrededor de 500 samaritanos. Los samaritanos se han ido en extinción. Y nos contaba Rebeca, nuestra guía, que ahora tienen un problema muy serio, porque de tanto casarse entre ellos mismos, están naciendo muchos niños con problemas de retardo y anormalidades, porque llevan muchos siglos casándose entre ellas. Y ahora el sumo sacerdote de Samaria dio permiso para que los samaritanos se puedan casar con muchachas judías, a ver si mejoran este problema de tara que tienen los samaritanos, pero es un pueblo que ha ido en extinción. Judíos hay 5 millones y samaritanos no llegan a 400. Esto nos demuestra una cosa. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios siempre cumple su pacto. ¿El pacto a quién se lo dio Dios? A Judá. Y Samaria son las 10 tribus que se apartó del pacto de Dios. Así, mientras tú te mantienes en el pacto de Dios, tú no tienes problemas. El problema tú tienes cuando tú te vas del pacto de Dios. Y hasta el día de hoy tenemos este testimonio en Israel del primer pacto. Y vemos que sucede que Mesa, rey de Moab, era el rey de Moab de la parte norte, pues donde está Petra y toda esa parte por ahí, era como un estado siervo de Israel, estaba obligado a pagarle tributo. Y cuando murió Acab, Moab trató de recobrar la libertad y no pagar más tributos a Israel. Siempre recuérdense, que no se olvide, cuando yo digo Israel, ¿a quién yo me refiero? Al reino del norte, no a Judá. ¿Judá es el reino de dónde? Del sur. Acuérdense que estamos hablando de dos reinos. Y vemos, ya leímos lo que sucede. Llaman al reino del sur para que ayude a Israel, al reino del norte a ir en contra de Moab. Yo no sé cómo el reino del sur se atrevió a unirse a Jorán después de todo lo que había pasado anteriormente. Y el rey de Judá pues tuvo una idea que solamente a los que son de Dios se les puede ocurrir. ¿Qué fue lo primero que dijo el rey de Judá?
tenemos que consultar al Señor. Eso nos enseña cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar primero a Dios. O sea que este ejemplo de este rey de Israel, el rey de Judá, rey que se mantenía en el pacto del Señor, dijo lo correcto. Antes de hacer algo vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. Yo creo que en nuestra vida, si nosotros antes de hacer algo consultáramos cuál es la voluntad del Señor, la cosa nos iría mejor. Pero cuando nosotros consultamos la voluntad del Señor, cuando la cosa está color de hormiga. Cuando la cosa se pone mala, voy a consultar al Señor, pero ya tienes el agua aquí. Por eso yo creo que debíamos tener la costumbre, antes de comenzar cualquier cosa, ¿qué cosa? Consultar al Señor. ¿Y cuál es la mejor forma de consultar al Señor? Ir al sagrario. Y el Señor está en el sagrario esperando que tú vayas para decirte. Cuando tú le pides al Señor que te muestre el camino que Él quiere, créeme que Él te lo muestra. Solamente tienes que pedírselo y esperar que te muestre el camino. Cuando tú se lo pides, por boca de una persona, hasta por un programa de radio, por cualquier cosa, el Señor te da la respuesta. Debemos tomar la costumbre de este hombre, ya sea una cosa personal o algo de la iglesia, siempre antes de hacer cualquier decisión, deberíamos consultar al Señor. Esto es una de las cosas que aprendemos nosotros hoy. Y vemos lo que Eliseo le dio una respuesta bastante áspera. Hay veces que los profetas son un poco ásperos. ¿Qué le dijo Eliseo? Consulta a Baal. Si tú tienes tantos santuarios a Baal, consúltalo a ver qué te dice. O sea que Eliseo no se sintió intimidado por el cargo de Jorán, que un rey viniera a preguntarle a él. Él sabía que Dios no había conducido a Israel a esta situación angustiosa. ¿Por qué Israel llegó a esta situación angustiosa? Por desobediencia a Dios. ¿Por consultar a quién? A los Baales. O sea, estuviste consultando a los Baales y ahora que se te formó el lío, vienes a consultarme a mí. Y posiblemente nosotros pensamos que porque somos Tauro las cosas nos va a ir bien, o estamos con toda esa tontería y cuando se ponen las cosas difíciles, entonces recurrimos al Señor. Pero lo bueno que Jorán se había buscado un buen aliado, al rey de Judá. Por eso es bueno siempre andar en buena compañía, porque Eliseo va a hablar no por Jorán, sino por Josafat, por el rey Josafat, que fue fiel al Señor. Por eso es bueno siempre tener amistades que estén a buenas con Dios. Podemos reflexionar sobre la conducta de Jorán, rey de Israel, aunque resulta difícil entender por qué, a pesar de tantas evidencias que da Dios a Israel a través de los tiempos, Jorán, como sus padres, insisten en vivir de espaldas a Dios y su palabra. Uno dice, bueno, pero si vieron tantas cosas, y verdaderamente eso mismo no lo podemos aplicar nosotros. ¿Cuántas cosas sabemos nosotros de Dios? Y sin embargo muchas veces vivimos en contra de la palabra de Dios. A mí me decían el otro día, pero qué horror que Israel oyendo todas las cosas de Cristo y no creyó en Cristo. Digo, y ahora nosotros viendo tantas cosas de Cristo seguimos tampoco sin creer en Cristo. Así que criticamos a Israel cuando nosotros muchas veces actuamos de la misma forma. Porque no a todo el mundo, gracias a Dios, sea que esto no aplica, si esto, como dice afuera de las películas, como dices, cualquier situación parecida a alguien vivo es pura coincidencia. O sea que esto lo que voy a decir, cualquier situación parecida a alguien vivo, menos vivo, es pura coincidencia. Pero hay personas que cuando yo lo veo entrar por esa puerta, yo digo, tiene un problema. Porque nada más que viene cuando tiene problema. Cuando se le quite el problema, ojos que te vieron ir. O las personas que andan de misa de sanación en misa de sanación. Pero entre misa de sanación y misa de sanación se olvidan del Señor. Cuando no sabe que la mejor sanación es la salvación. O sea, gente, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la actitud de Jorán no es una cosa extraña. La actitud de Jorán, rey de Israel, es la actitud que todos los hombres, porque desde que empezamos el estudio de la Biblia, se lo he dicho 1000 veces, cambia la tecnología, cambia la forma de vestirse, pero el hombre sigue siendo exactamente igual hace 4000 años que ahora, con diferentes técnicas, pero exactamente igual.
Israel le dio la espalda a Dios y en el capítulo 2 de Reyes vamos a ver cuánto le costó haber dado la espalda a Dios. Pero vemos como siempre que tenían el gran problema. A ver si alguien se acuerda, hasta el día de hoy, ahora cuando fuimos al viaje, Rebeca, nuestra guía, también nos lo explicó. ¿Cuál es el gran problema de Israel? Está muy teológico hoy, está bien, pero aparte de que el Espíritu Santo tenían un gran problema físico. Ajá. Mira que se lo dije con el profeta Elías, mira que le expliqué toda una clase y todo. ¿Qué es lo que no había en Israel? Agua. Hasta el día de hoy el gran problema de Israel es el agua. Es el agua. Ahora cuando estábamos en viaje, Rebeca nos explicaba cuál fue el problema con las alturas de Golán. Los que saben de política, la lucha que hubo entre Israel y Siria por las alturas de Golán. Y cuando uno ve la altura de Golán es un montón de piedras. Y uno dice, ¿por qué Israel se fajó con Siria por las alturas de Golán? Israel se fajó con Siria por las alturas de Golán porque los sirios, cuando las alturas de Golán terminan en el mar de Galilea, los sirios querían coger el agua de Jordán y desviarla y quitarla de Israel. Y si quitan el agua del Jordán de Israel, Israel no dura una semana. Por eso fue la batalla con las alturas. Hay muchas cosas de Israel que uno no lo sabe porque los medios de comunicación no lo dicen. No, atacaron y quitaron las alturas de Golán. Pero es que estaban los sirios trabajando ya para desviar que el agua que sale del monte Hermón, que nutre el Jordán, no llegara más nunca a Jordán. O sea que Israel siempre ha tenido un gran problema con el agua. Nosotros no tenemos ese problema aquí, pero para ellos el agua es vital. Y cuando iban a la guerra, que es lo principal que les faltó, se dieron cuenta, no tenían agua ni para el ejército, ni para las bestias, que era en aquel momento quien llevaba casi todo el cargamento de Israel. Ese fue el gran problema que vimos con el profeta Elías. ¿Se acuerdan que el profeta Elías dijo que iba a haber una sequía de 7 años? ¿Se acuerdan cuando vio la nubecilla? Estuvimos en el Carmelo, recordamos ese hecho, cómo vio la nubecilla. Elías, estuvimos en el lugar donde Elías se enfrentó con los 400 profetas de Baal. Y ahí recordamos este hecho. Vimos el arroyo, el Quijón, donde degollaron a los 400 profetas de Baal. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Dijo así dice Yahvé, excaven en este valle albercas y más albercas, pues así dice Yahvé, no podrán ustedes vislumbrar viento ni lluvia, sin embargo esta torrentera se colmará de agua y beberán ustedes, sus ejércitos y sus ganados. Y el Señor no se contenta con esto, pues se entregará también a Moab en sus manos. Tomarán todas las ciudades amuralladas, taladrarán los árboles mejores, secarán las fuentes todas y cubrirán con piedra los campos más fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, comenzó a llegar agua de la dirección de Edom y la tierra se cubrió de agua. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Algunos hechos, ahora que estamos hablando de esto, vimos, ustedes se recuerdan cuando leí anteriormente, le pidieron a Eliseo que orara y que profetizara. Y antes de orar y profetizar, ¿qué fue lo que Eliseo pidió? Aquí se lo acabamos de leer. Los que no estaban dormidos, pues a lo mejor se acuerdan. ¿No se acuerdan qué pidió Eliseo? Música, que tocaran música. Y dice que mientras estaba, por supuesto que no era una cumbia ni nada por el estilo. Lo que tocaron posiblemente los salmos. Cantaron con las arpas como hacía David. Y hice una cosa que a lo mejor a ustedes le pasó por alto, pero a mí no se me pasó por alto. Dice que la palabra de Dios vino cuando Eliseo estaba oyendo la música. Fran, eso es lo importante de la música. El ministerio de música es muy importante. Fíjate, David aplacaba los espíritus malos ¿con qué? Con música. Y ahora la profecía le vino a Eliseo por medio de ¿qué? De la música. La música tiene un gran poder en el culto de adoración a Dios. Como decía San Agustín, cantar es orar 2 veces. Porque oras con la palabra y oras con la música. Por eso todos los ministerios deben tener un ministerio de música. Por eso, Fran, lo que tú haces solamente no es cantar para la gente, sino muchas veces la palabra de Dios viene en medio de la alabanza.
Inclusive, ¿cuántas sanaciones hay en medio de una alabanza? ¿Cuánta sanación de tristeza hay en medio de una alabanza? Muchas veces cuando uno tiene tristeza, lo único que tiene que hacer es poner un disco de alabanza y alabar a Dios. Eso espanta la tristeza y las depresiones. Y Dios habla en el medio de este canto que hicieron, que no sabemos qué canto fue, la palabra de Dios le vino a Eliseo. Y también vemos viendo todo esto como el Señor le contesta a través de esa profecía que da Eliseo, que no solo agua, sino que le va a dar la victoria sobre Moab. Y ahora uno tiene que preguntarse, ¿a quién se la dio? ¿A Joram o Josafat? A Josafat. Por eso es bueno juntarse con buenas personas. Hay un refrán que no está en la Biblia, pero que dice, que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Por eso es bueno tener buena relación con personas santas. Con personas santas, porque muchas veces lo que a nosotros no nos merecemos lo tenemos por medio de ellos. Y eso es la intercesión de los santos. Si no tienes amigos santos aquí abajo, búscate amigos santos allá arriba. Mira, ahora tenemos una nueva. ¿Quién? Madre Angélica. ¿Quién mejor que ella? Júntese con los santos para que si tú eres malo, para que el Señor, por lo menos la compañía que tú tienes, el Señor te dé lo que te tiene que dar. Como dice el Señor, tenemos que ser astutos, mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso lo dijo el Señor. O sea, vamos a ganarnos las cosas buenas, si no es por nosotros, por lo menos con nuestras amistades. Pero ojo, porque así como las amistades te dan cosas buenas de Dios, como dijo Gita, las malas te quitan las bendiciones de Dios. Así que yo creo que es hora de revisar nuestras amistades. Hay que tener amistades malas porque tenemos que llevarle a ellas la palabra de Dios. Pero si la persona no quiere oír la palabra de Dios, ¿qué dijo San Pablo? Mira, sacúdete los pies y sigue. Porque tú sabes que esa persona hace robarte la bendición a ti. Y aparte de la bendición te roba la paz. Porque yo conozco gente que son especialistas en quitarte la paz. Así que no podemos abandonar a las personas porque tenemos que llevar el reino de Dios. Pero cuando es una persona que no quiere tener una conversión, mira hermano, por lo menos compénsalo teniendo amistades santas que te traigan esto. Y fíjate qué interesante. A la mañana siguiente, versículo 20, a la hora de la ofrenda comenzó a llegar el agua. ¿Qué cosa es la hora de la ofrenda? Es cuando se hacía el sacrificio a Dios, el holocausto. En el momento que el holocausto estaba subiendo a Dios, en el momento que Israel estaba ofrendando a Dios algo que era para él, el agua cayó sobre Israel. Cuando uno ofrece cosas a Dios, las bendiciones vienen. Y lo que muchas veces yo digo aquí en la oración, cuando estamos orando, y yo lo digo, cuando uno alaba a Dios, esa alabanza que tú le das a Dios, retorna a ti como bendición. Y las bendiciones que tú recibes están en medida de la alabanza que tú le das a Dios. Tú le das mucha alabanza a Dios, muchas bendiciones vienen sobre ti. Tú no alabas a Dios, no sé cómo te va a venir, averigua de qué forma Dios te puede dar bendición. Pero aquí lo dice, Dios no se queda, la alabanza a quien beneficia es a nosotros. Dios no engorda porque tú lo alabes. Dios no tiene más poder porque tú lo alabes. El único beneficiado con la alabanza eres tú. Y por eso que la iglesia tiene que tener boca de alabanza. María fue una mujer de alabanza. Que es lo primero que dijo María cuando Isabel le dijo, bendita tú entre las mujeres. Mi alma alaba al Señor. Y por eso que María es bendita. Porque toda la vida de María fue una alabanza a Dios. Mucha gente que tiene miedo a alabar. Y sinceramente yo no entiendo ese miedo. No, yo sé que cada persona es diferente, tiene diferentes formas de oración. Y yo entiendo que hay personas que le gusta la oración recogida, no le gusta. Pero no solamente que a veces a uno no le gusta un tipo de oración u otra, sino que muchas veces uno hace juicio de la forma que otro ora. Y ahí es donde viene el problema. A mí el consejo mejor que me han dado en mi vida me lo dio una pentecostal cuando yo comencé en esta cosa del Espíritu. Y esta señora que trabajaba conmigo me dijo, nunca juzgue nada que sea del Espíritu Santo.
Porque si es de verdad el Espíritu Santo, tú vas a tener un gran problema. Y eso a mí me enseñó mucho. Y hay veces que a alguna persona le da pena levantar las manos, un ejemplo. Pero sin embargo, cuando se va a un partido de fútbol y gana, meten un gol, ¿qué hace esa misma persona? O no un partido de gol, cuando te dan una buena noticia, ¿qué es lo primero que tú haces? Es que es una... Ahora los que estuvieron en Roma, aquí con nosotros, los que subimos a Roma, la primera pintura de un cristiano en las catacumbas del siglo II es una mujer así. La primera pintura que existe en toda la iglesia se llama la mujer orante y la vimos en la catacumba de San Sebastián, ahora cuando estuvimos en Roma. No debemos tener miedo a alabar. Y menos tenemos que tener miedo de lo que piense que está al lado mío. A mí me importa un bledo lo que piense que está al lado mío. Si a mí me da pena, ¿tú sabes lo que yo hago? La cortina que Dios me ha dado. Cierro los ojos y pienso en Dios. Y me importa un comino lo que la gente piense de mí. Que me llame fanático. Ustedes han visto que alguien que sea partidario del fútbol se ponga bravo porque le digan fanático del fútbol. Al contrario, es un honor. No, yo soy fanático del team tal. Yo me pongo bravo porque sea fanático de Cristo, si ese fue el que pregó el primer gol. Y cuando tú tienes un problema, la pelota del gol no te va a dar la sanación, te la va a dar. Pero muchas veces alabamos la pelota, pero no queremos alabar a Dios. El agua llegó en el momento de ¿qué? Y vuelvo a decir, ¿y para dónde sube la ofrenda? Yo nunca he visto una ofrenda que vaya para abajo, como el incienso siempre va. Y por cierto, este incienso era de Jerusalén, ¿no? Pues debe ser que tengo el olor de Jerusalén en la... tú ves, yo sabía que ese incienso es de Jerusalén, que me dio el olor a Jerusalén enseguida que pusieron el incienso. ¿No? Hermano, cuando tú le ofreces a Dios, Dios te lo retorna en bendición. Y es lo que le sucedió a Israel. Y varias veces que la Biblia lo menciona, milagros que ocurren en el momento de la ofrenda. Lo que no sabemos que es la ofrenda. Por eso ya saben que la ofrenda es el sacrificio de la tarde, cuando se quemaba un animal completo en honor de Dios. Y vemos que el Señor siempre cumple lo que promete. Por eso es que dice en el versículo 24, cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se alzaron y atacaron a los moabitas que huían delante de ellos, avanzando con ímpetu y derrotando a Moab. Demolieron las ciudades, cada uno arrojó una piedra sobre las tierras fértiles hasta cubrirlas. Cegaron los manantiales y talaron los árboles frutales. Solo quedaron las murallas de Kir-Jerez, pero los honderos la cercaron y la destruyeron. Viendo que la batalla reciaba en su contra, el rey de Moab tomó consigo 700 hombres que empuñaban espadas y trató de abrir brecha hacia el rey de Aram, pero no lo consiguió. Tomó entonces a su hijo primogénito, el que había de reinar tras él, y le ofreció un holocausto sobre la muralla. Una cólera inmensa se desató entre Israel, que se retiraron apartándose de él. Fíjense a dónde llega el horror de esta gente de los moabitas. En el momento que las cosas se ponen difíciles, ¿qué hace Israel? Alaba a Dios. En el momento que a Moab se le pone la cosa difícil, ¿qué hace el rey? Mata a su hijo arriba de la muralla. Mira tú cómo el pecado puede llegar a las personas, a hacer de las personas un verdadero monstruo. Y como una falsa adoración puede ser terrible. Por eso que estos pueblos desaparecieron. Ya no hay ninguna moabita, ni hay ninguno de estos pueblos. Como Canaán, eran pueblos que habían llegado a una degeneración cultural terrible. Y nosotros decimos, este rey mató a su hijo, qué horror, ¿no? Pero nosotros estamos matando diariamente a millones de hijos de nosotros a través del aborto. Y yo me pregunto, ¿qué consecuencias traerá eso sobre nosotros? Porque eso, donde hay tanta muerte, tanto holocausto de muerte, eso viene consecuencias sobre el país. El Señor lo dice en Génesis, yo bendigo el país donde no matan a los hijos, las mujeres. Dice que Dios bendijo a las comadronas de Egipto porque las que no quisieron matar a los niños. Y hermano, verdaderamente un pueblo
que mata a sus hijos, eso no puede traer la bendición de Dios. Toda esa sangre inocente, ¿tú sabes lo que atrae sobre la nación? Demonios. Mira Europa. Mira todo lo que está pasando en Europa. Mira lo que pasó en Bélgica. Yo quisiera que estuviera en Italia. Italia está como si estuviera en guerra. Hasta para entrar a las basílicas, para entrar a todas las basílicas hay que pasar por un detector de metales. Y hasta en la escala santa ahí está el ejército con armas largas. Y Dios nos ampare que llegue aquí, porque ese tipo de pecado atrae demonios sobre las naciones. Y yo veo que muchos cristianos, pues, hay muchos cristianos que están trabajando por la vida, pero hay muchos cristianos que les importa lo mismo una cosa que otra. Y cuando yo vi que la primera ley que el presidente Obama hizo fue derogar la prohibición del aborto parcial, yo dije, tenemos un gran problema. Fue la primera ley que ese señor firmó. La primera, que está en la que es el aborto parcial, que es en el útero abrirle un hueco al niño aquí con un vacuum cleaner, jalarle el cerebro. Y después, como está muerto, pues entonces ya nace muerto, una technicalidad legal. El presidente Bush había vetado ese tipo de aborto. El presidente Obama lo primero que hizo fue liberar ese aborto, que se volviera a hacer. Desde ahí yo dije, estamos muy mal. Y peor está quien votó por ese señor. Y la iglesia tiene también mucha responsabilidad por no haber alertado al votante que no se puede votar por una persona que apoya el aborto. La cobardía también es pecado y tiene consecuencias. Y la iglesia se cayó, así que todos somos cómplices en todo esto. Los pueblos que se apartan de Dios hay consecuencias sobre ellos. Y esto es lo que estamos viendo que sucedió con Israel, con el reino del norte. Empezó por una cuestión de ¿qué? De comodidad. Nos queda muy lejos Jerusalén. Vamos a hacernos un santuario por acá que esté más cerquita. ¿Por qué tenemos que ir? O sea, desobediencia, comodidad. No quiero ir tan lejos, voy a buscar algo más cerca de mí. Y lo que empezó por una desobediencia, ¿en qué ha terminado? En la aniquilación del país. Porque vamos a ver que al final del libro de los Reyes llegan los persas y se acaba para siempre el reino de Israel. Como yo le he dicho montones de veces, y lo vamos a llegar ahí, no sé cuándo, pero vamos a llegar, es crucial el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Cuando tú quieras saber por qué algo te va mal, lee el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Ya llegaremos ahí, porque lo mismo que le pasó a Israel es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pues terminando esta clase en el día de hoy, que retornamos pues con el libro de los Reyes, más ahora que vimos todos estos lugares tan cerca de nosotros, pues solamente decirle que verdaderamente tuvimos un viaje bien bendecido, tanto en Italia como en Israel. Fue un viaje muy bonito, sobre todo terminar con la procesión de las palmas en Jerusalén es toda una experiencia, la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén. Miles de personas. Tú veías bajando el Monte de los Olivos, tú veías que las calles esas que bajan así, que era cabeza a cabeza, que se perdían en el horizonte. Y lo mejor de todo, una gran cantidad de jóvenes, miles de jóvenes, y sobre todo jóvenes palestinos, muchachas y muchachos. Yo diría que había más jóvenes que personas mayores, una cantidad de jóvenes tremenda, una gran bendición fue esta. Y delante de donde yo iba algo que pocas personas conocen, que es una comunidad católica hebrea de Jerusalén, pero no estos hebreos que son de Guantánamo y de Atorrey y de Matagalpa, no esos judíos mesiánicos que son más, como dicen en Puerto Rico, que tienen la mancha de plátano en la cara, y de buena primera dice que son judíos. Esos no son judíos de ningún lado, esos son judíos de Israel, que han estado fieles por 2000 años. Quedan creo que unos 500 hebreos en Jerusalén católico, y tienen un obispo
católico hebreo que dirige la comunidad. Y esos muchachos hebreos venían delante de nosotros cantando con guitarras y saltando y gritando con palmas. Fue bien hermoso ver esa comunidad hebrea católica de Jerusalén viva delante de nosotros en la procesión de las palmas. Así que todas las intenciones de ustedes se pusieron en todas las misas, en todos los altares. Así que esperamos que reciban respuesta a todo lo que ustedes pidieron. Los papeles que mandaron con oración los dejamos en la tumba de Sor María de Jesús crucificado. Dejamos allí todas las intenciones que ustedes nos dieron, así que está en buenas manos. Solamente ahora hay que esperar que el Señor conceda el milagro si es para nuestro bien.